Hoy vamos a hablar del primer Scudetti de la historia del Napoli. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos y amigas del canal, amigos y amigas de Soy Calcio? Grazie ragazzi, forza Soy Calcio. Hoy volvemos a estar con César Ferrero. ¿Qué tal? César? Un placer. Igualmente. Como ya sabéis, César es el autor de la enciclopedia de Maradona, Obras Completas, que tenemos por aquí. Es un auténtico libro espectacular que, como sabéis, explicamos en su día en un vídeo que os dejamos aquí arriba, para que veáis de qué va el proyecto. Y aquí debajo os dejamos el enlace al crowdfunding para que apoyéis este proyecto. Y hemos aprovechado que has pasado por aquí por Soy Calcio para grabar una serie de vídeos sobre el Napoli de Maradona, que es la etapa que más nos interesa a nosotros. Que es cierto que Maradona tuvo etapas brillantes fuera de Italia, pero queremos hablar de la que tuvo en Nápoles, donde se convirtió en un auténtico ídolo. Y vamos a centrarnos un poco en este vídeo en el primer Scudetto de la historia del Napoli, que la verdad que el Napoli pues no es un equipo que se haya prodigado a la hora de ganar ligas, tiene dos Scudetti, los dos con Maradona. Y vamos a hablar del primero, de la temporada 86-87. Tú que has seguido su trayectoria, Maradona llega en el 84 a Italia. ¿Cómo es la previa de ese Scudetti? Quiero decir, ¿había confianza en lograrlo? ¿Era un título que se pudiera esperar? ¿O al contrario, es algo que progresivamente la gente se va convenciendo de que es posible? A ver, fue un poco discontinuo. Digamos que cuando Maradona entró en el Napoli en el último día del mercado de verano del 84, y ya, claro, allí hubo celebraciones en Nápoles como si hubieran ganado ya el título. O sea, tal cual, con caravanas de coches, etcétera. Entonces ya pensaban que con eso bastaba. Pero luego la Serie A, que era la liga más potente del mundo, les pegó un buen palo. Es que, de hecho, el año que llega él es el que gana el Hellas Verona el título. O sea, eso te puede hablar del nivel que había en esa liga. Claro, el Hellas Verona, que nadie lo esperaba tampoco, pero que el primer partido fue contra el Verona ese año, y le ganó 3-1 y arrasó al Napoli, y ya empezaron a darse cuenta que no iba a ser tan fácil. Y el Napoli estuvo incluso coqueteando con el descenso hasta mediados de la temporada, luego ya arrancó. Maradona destacó muchísimo, quizás puede que fuera el año que más destacara en Italia, incluso ese primero, pero terminó octavo. Entonces dijeron, hacen falta fichajes. Evidentemente llegaron los fichajes. Y de hecho vamos a hablar ahora un poco de lo que es la plantilla en sí. Hay que apuntar antes de nada que ese año en el que gana el Scudetto también ganó la Copa Italia. Efectivamente. Contra el Atalanta. En aquel momento la final era doble partido. Ganan la Copa Italia, o sea, ese año fue año de doblete. Y el caso es que vamos a intentar hablar de varios partidos clave y de varios, de los miembros de la plantilla que acompañaban a Maradona para un poco conocer a ese Napoli. En portería teníamos a Claudio Garella. Claudio Garella, que también había estado precisamente en ese Hellas Verona campeón y que era el portero titular de este Napoli. Sí. Garella era tiene yo creo que un récord espectacular, que es que ha ganado la liga italiana, la mejor liga italiana de la historia, o quizá la mejor liga de la historia, con el Verona y con el Napoli. Es decir, eso vale más que muchísimos más títulos, y era el portero titular, evidentemente. Además, digamos que había mucha gente, lo había pasado mal en el inicio de su carrera porque era un tipo desgarbado, muy alto, que tendía a parar con los pies. Hay muchas jugadas que se tira con los pies a parar, pero tiros lejanos, no digo mano a mano. Entonces tenía como aspecto de torpón, gordote, grandote, pero luego, funcionó. Sí, funcionó espectacular. Desde luego, 29 partidos de 30 que tenía, por aquel entonces la liga tenía 16 equipos, se jugaban 30 partidos, además ganar era 2 puntos. Sí. No era 3, y jugó 29-30 partidos y encajó únicamente 20 goles. Y por aquel entonces la defensa del Napoli o de cualquier equipo italiano no se puede comparar a lo que vemos ahora, ¿no? Donde vemos laterales muy fijos, con roles que son atacar, defender, pero que siempre están un poco afianzados a la banda, sino que por aquel entonces teníamos un líbero, que en el caso del Napoli era Alessandro Rannicca, y luego teníamos jugadores, pues que me comentabas tú antes, que marcan al hombre, no es que se centren en una posición, que es muy diferente. Claro. Teníamos a Giuseppe Bruscolotti, mítico, Moreno Ferrario, Ferrara o Giuseppe Bolancina por la izquierda, Polpechina por izquierda, es decir, teníamos un estilo de juego diferente. Claro, eran marcadores muy férreos y muy al hombre, seguían la tendencia, depende del jugador que tuvieran delante, pues era, sobre todo si era la estrella del otro equipo, sobre todo Bruscolotti era el que le perseguía a sol y sombra. De Bruscolotti tengo que comentar una cosa, y es que es el histórico capitán de Napoli, pero que le cede el brazalete a Maradona con la promesa de que ganen el Scudetto. Efectivamente, fue el año antes, en el 85-86 ya le cedió el brazalete, el Napoli quedó tercero y fue subiendo, pero cuando termina este Scudetto victorioso, en la entrevista del vestuario que Maradona le da en el micrófono, le presenta como el auténtico capitán o algo así, vamos, en plan reconociendo pues que es el capitán en la sombra. Sí. Hombre, al final Maradona cumplió con la promesa, le dio el Scudetto cumplió. al club napolitano.
Y por cierto, Ranica hemos dicho que líbero, porque en aquel entonces teníamos la figura, se hace muy famosa con jugadores como Gaetano Scirea, como Franco Baresi, pero es eso, la figura del líbero, que es un jugador un poco que juega por delante de la defensa, con más libertad, y que en Italia yo creo que alcanza seguramente su esplendor, ¿no? Esta figura. Pues sí, también en Alemania, que desde los 70 con Beckenbauer, etcétera, pues eso, pero sí, la mayoría, muchos equipos italianos jugaban con líbero. Y Renica tenía un hombre de clase que había sido lateral también, y bueno, era el que mejor tocaba la pelota, digamos. De o sea, al final, para ser líbero era fundamental que tocara la pelota mejor que el resto. Efectivamente. Sí, está claro. Normalmente sí, vamos. Tenemos un centro de campo de 3 jugadores, donde lo mismo que ahora mismo a lo mejor podemos ver a jugadores que están muy anclados a jugar como interior derecho, como interior izquierdo. Antes era, pues, correr. Efectivamente. No básicamente correr, no que suene un poco básico esta expresión, pero que eran jugadores que se movían por todos lados, que cubrían todo el ancho del centro del campo, y que al final no era que tú seas interior derecha, no, tú juegas en el centro del campo y a partir de ahí vas a destruir. Y van moviéndose, efectivamente. Bueno, dentro del centro del campo titular del Napoli de ese año, había dos corredores trabajadores gladiadores, que eran Bagni y De Napoli. De Napoli quizá tendía un poco más a la derecha, pero lo que has dicho tú, no era tan claro. Pues eran los que más trabajaban. Y después, ese año, ficharon a Francesco Romano, que digamos que era otro tipo de jugador, era un pelotero. Habían tenido problemas en el Napoli porque se les había ido el anterior pelotero, digamos, porque siempre intentaban incluir uno de estas características. Heraldo Pecci se llamaba, se fue y ficharon a Romano con la temporada ya empezada. Sí, porque tengo apuntado que por aquel entonces el mercado de invierno que conocemos en enero era en octubre. Sí. Que eso es curioso, ¿no? Allí por lo menos, en Italia por lo menos. Que bueno, al final es un poco una especie de... Lo que no has hecho en verano lo haces en octubre. Claro. Es cierto que la temporada... Bueno, depende del año, porque... empieza un poco antes, empieza un poco después, pero el caso es que en este... De hecho, esto es el 86, esto es el año de los Juegos Olímpicos de Seúl, si no me equivoco. No, es el 88. Vale, entonces me estoy liando con otro vídeo que vamos a grabar. Bueno, el caso es que Romano llega desde la Triestina, y como decías, tú eres un jugador muy importante, juega 24 partidos, y eso que llega en el mes de octubre, o sea, nos puede marcar su Claro, importancia. pero la historia es que nadie pensaba en él, fue una apuesta del club totalmente. Maradona quería que le llevaran a su amigo Barbas, que era otro argentino, o a Falcao, el brasileño, que se había vuelto a Brasil, y vino este hombre que no lo conocía nadie, y decía Maradona que desde que lo vieron en el entrenamiento alucinaron con él, o sea, les funcionó perfectamente. Hay que decir también que en aquel entonces, esto es previo todo a la ley Bosman, hay una limitación de extranjeros por plantilla. Creo que en este momento, en el 86, estamos todavía con 2. Estamos en 2. Es que luego es cuando llegan los 3 holandeses del Milan, los 3 alemanes del Inter, es en cuando 88-89 se pasa a 3 futbolistas. Y luego veremos en el Napoli que también hay 3. Pero es cierto que ahora mismo solo podían tener 2 y eran Maradona. Y era Maradona. Tenían 2 en el año anterior, que era Maradona y Bertoni, otro argentino, pero Bertoni no lo renovaron. Y no cumplieron la plaza de extranjero, por eso se especulaba con Barbas o Falcao para el centro del campo. Trajeron otro italiano y quedó Maradona como único extranjero del Napoli. Que hay veces que no por traer extranjeros les iba a funcionar mejor, porque de hecho el otro día estaba leyendo sobre la Juve, me acuerdo que es en el año 88, el año que se juega, luego hablaremos de esto, en el año en el que juegan contra el Napoli en eliminatoria en Copa de la UEFA. A la Juventus le venía mejor sacar más italianos porque daban más rendimiento a algunos italianos que a algunos extranjeros. O sea que al final depende de qué jugadores ficharas. No tenías que poner a los 3 extranjeros por decreto, obviamente. Evidentemente. Porque además el nivel en Italia era bastante alto. Y luego, por supuesto, por delante de estos 3 jugadores tenemos a Maradona, que al final... No sé si colocarlo exactamente como enganche o como un jugador que tenía libertad absoluta, como el 10, obviamente. Sí, tenía libertad absoluta. A veces jugaba incluso como una especie de segundo delantero, porque bueno, quedaba como más aislado arriba, depende. Muchas veces fuera de casa, el entrenador Ottavio Bianchi pues quitaba un delantero. No siempre. En casa siempre era un tridente arriba, digamos. Pero bueno, básicamente jugaba como quería. Efectivamente, no, él y casi todos. Vamos. Oye, con Ottavio Bianchi... Vamos a hablar más de Ottavio Bianchi en el otro vídeo. Es que os voy a emplazar mucho al otro vídeo, pero es que la relación Ottavio Bianchi-equipo no era ideal, ni mucho menos. O sea, y de hecho, después de este Scudetto, he leído que le cantan una canción diciéndole como te vas o no, te vas ahora sí. Efectivamente. O sea, así fue. El último partido se fue en este Scudetto. O sea, fue lo que pasa que ya habían ganado la liga ya matemáticamente. Antes del final del partido se fue del banquillo. No se sabe muy bien por qué. Y el resto le cantaron esa canción que dices en el vestuario. Vale. Al final se quedó varios años más. O sea, tiene mérito que hayan conseguido esta época histórica con un entrenador que estaba su relación rota con la plantilla. O sea, Maradona lo define como el peor de su vida. Pues, pero sin embargo consiguió sus mejores éxitos con él. Sí, o sea, ¿qué vas a decir? Maradona, 29 partidos, 10 goles. Ahora hablaremos de algunos partidos clave. Y delante, Bruno Giordano y Andrea Carnevale. Todavía no estaba Careca, pero es esa pareja Maradona-Giordano
como una pareja que se recuerda, yo creo que como histórica en el Napoli, ¿no? Sobre todo por el feeling que tenían entre ambos. Sí, se conocían de memoria, totalmente, muchas veces intercambiaban posiciones, y luego pasó algo, cuando Maradona estaba lesionado en el Barça de la patada de Goicoechea, Giordano creo que no sé si le rompieron la tibia el peroné o algo así, y Maradona, sin conocerle, le mandó un telegrama apoyándole. Y entonces ya de ahí, ya quedaron amigos, y ya luego se conocieron, la casualidad les llevó a jugar juntos. No, y conectaron. Vamos a hablar de determinados partidos de esa temporada. Perfecto. Por ejemplo, el debut contra el Brescia, que es un poco la apuesta de largo de este Napoli. O sea, no vamos a incidir como sí, en todos los partidos, a analizarlos de forma desmenuzada, porque si no nos tiraríamos aquí 3 horas. Pero el caso es que se estrena contra el Brescia, 14 de septiembre del 86. Gana 0-1 y ya marca gol Maradona. O sea, empieza la temporada con golito de Maradona. Sí. Además, bueno, venía, recordemos, de México 86. Habían jugado unos partiditos de que la Copa Italia, que empezaba con una liguilla en esa época. Sí. Ya habían jugado, pero ya era empieza la serie, el mundial, digamos, de clubes, como si dijéramos. Y si ves las imágenes de ahí, cómo sale Maradona de las escalerillas del vestuario del Brescia para jugar, una nube de fotógrafos, o sea, viene, no sé, Napoleón. Y encima marcó un gol increíble, pues el último gol que podíamos decir, que yo tengo analizado, digamos, que podíamos llamar de slalom, vamos, hizo un control, se dio la media vuelta, se dribló a 2 y marcó, pues, y decía la Z de los Sport que era, vuelve a la mexicana. Dice, Maradona vuelve a la mexicana. Nunca más hizo un gol tan así, de ese tipo, de slalom. Ese es el último, pero el primero de esta liga. Por cierto, que en aquel momento, claro, es que contrasta mucho con ahora, con lo que vemos ahora en el San Paolo, ¿no? Que vemos gradas vacías. Todo ha ido en detrimento de un equipo que tampoco ha vuelto a igualar aquellos éxitos ni ha tenido la figura de un jugador como Maradona. Pero aquellos momentos eran partidos de mínimo 65.000, 70.000 personas en el San Paolo. Y más, o sea, el San Paolo... Y eso oficial, cifras oficiales. Luego con la carcasa, la cubierta que le pusieron en el 89, 90, para el Mundial 90, perdió un poco incluso de aforo, pero en esa época, o sea, de los 4 últimos partidos en casa, 3 son récord de recaudación en la historia del calcio. O sea, para que nos entendamos. Sí. Cuando ya estaban por ganar y cuando ganaron el último partido. Vamos a hablar de Juve 1, Napoli 3. Sí. Obviamente rivalidad apasionante entre norte y sur. Aquí es donde se empieza sobre todo a fraguar una rivalidad que viviremos hasta hoy. Pero ya en ese partido, jornada 9, en el mes de noviembre, es cuando yo creo que el Napoli todavía no había perdido ningún partido de liga. Se confirma de verdad que este Napoli iba en serio. Gana 1-3, remontando ante un gol inicial de Laudrup. Y ya ahí dices, ostras, igual este Napoli de verdad va por el Scudetto. Claro, porque además lo que dices tú, fue remontando, fue un baño increíble. Bueno, primera parte 0-0, luego baño increíble, aunque 2 goles vinieron de córner y otro al contragolpe. O sea, fue la sensación de superioridad, fue un aldabonazo impresionante. Y luego encima, en el Comunale de Turín, que era el estadio de entonces, había un montón de napolitanos, porque había un montón de napolitanos que no solo que habían viajado, sino que trabajaban en la Fiat en Turín y siempre no jugaban tan fuera de casa. Cuando, en esta época digo de Maradona, ahora mismo no lo sé. Pero no, ahora mismo sí, ahora claro. mismo es diferente. Entonces, aunque, bueno, claro, ya sabes que son el rival por antonomasia. Sí, y ya por entonces se hacía común, no solo cuando viajaban a jugar contra la Juve, también otros equipos del norte, como por ejemplo el Inter, pues esos mensajes despectivos hacia el sur, de bienvenidos a Italia, terrones... Hasta racistas, sí. Sí, son racistas, lo comentamos en una serie de vídeos que hicimos. O sea, al final hay una rivalidad norte-sur, sobre todo desde el norte, una mirada de superioridad hacia el sur, que bueno, que sigue hasta hoy. Por eso el Maradona es un poco Robin Hood de allí, porque, vamos, les quitó, digamos, el título a los que lo ganaban siempre del norte. Aunque él dijo que todas esas cosas no le afectaban, que él venía de Argentina. Bueno, claro. Y esas cosas, digo, pues, allí el ambiente es bravo. ¿Qué me estáis contando aquí? Pues una cosa solo de este partido, sí, porque se dan 2 circunstancias estadísticas importantes. Por primera vez desde el 75 el Napoli se queda líder en el solitario de la Serie A, después de esta victoria, y por primera vez desde el 57 ganan en el campo de la Juventus, que no lo habían conseguido en la Serie A desde 30 años, 29 años creo que eran. Maradona le quedaban 3 para nacer, cuando la última vez que el Napoli había ganado allí. Así que imaginemos con lo que fue. No, ¿qué más se puede decir? Y por cierto, no hemos comentado que antes del partido contra la Juventus, Maradona en un año que me decías, complicado, cuanto menos, no tan bonito como puede parecer desde fuera, le pasa una cosa, que voy a decirlo una cosa porque es que no sé cómo definirlo, lo que le pasa entre ese partido entre septiembre y noviembre. Sí, que pues había tenido un amante unos meses antes, quiero decir, y justo antes o poco antes del segundo partido de Liga, pues nació su hijo secreto, digamos, que luego trascendió como Diego Armando Jr. Sí. Y jugó en el Napoli.
No con el éxito del padre. Efectivamente, pero bueno, él nos negó durante, vamos, tuvo juicios durante años, pero al final tuvo que reconocerlo judicialmente, que era su hijo. Y cosa que le descentró y, bueno, no fue el único problema que tuvo este año, porque luego también tuvo, digamos, la primera hija oficial ya en el 87 y coincidió cuando estaba en Napoli por ganar el Scudetto y tuvo sus más y sus menos con el club. Pero bueno, también pequeños problemas físicos, es decir, no estuvo en las mejores condiciones, pero aún así fue decisivo. Bueno, pues, buque insignia de este pues sabemos cómo es Maradona, al final sí. no le podíamos pedir una temporada tranquila. Hablamos, si te parece, de la primera derrota como tal del Napoli, que llega en el mes de enero, o sea, no pierden en Liga hasta el mes de enero, lo cual yo creo Jornada que... 14 de 30, de las 30. O sea, en el Ecuador prácticamente, contra la Fiore, 3-1 en el Artemio Franchi, contra una Fiore que tenía equipazo, Ramón Díaz el argentino, Antonioni también marca, y marca Maradona en aquel partido, pero es la primera derrota. No sé si en aquel momento empieza a haber dudas o el Napoli estaba tan enchufado hacia la victoria. No, todavía, bueno, es un poco pronto para tener en la cabeza que fuera el año tal cual, pero ya lo empezaban a intuir. Lo que pasa que Maradona cuando termina este partido hace unas declaraciones ahí un poco enigmáticas diciendo que dentro del campo habían entendido que no se lo estaban jugando contra la Fiorentina. Y el reportero dice, ¿qué? ¿Cómo que? No, ahí lo dejo, ¿no? Y claro, a raíz de ahí luego perdería un partido por sanción. Porque no estaba muy conforme con el arbitraje, digamos. Sí, él apuntaba hacia instancias mayores, ¿no? De hecho, bueno, el Napoli ahí tampoco mereció perder probablemente, pero al final pues fue sí, la el fútbol primera. tiene estas cosas, ¿no? Que no Claro. siempre gana el que lo merece, pero al final es cierto que en Italia hay mucho tema siempre con los árbitros, de que favorecen a X equipo, a X a no. Había una lucha a muerte con la Juve y precisamente a la Juve la vuelven a ganar en el San Paolo 2-1, jornada 24, ya cuando nos acercamos al final, 29 de marzo, con goles de Renica, empata luego Serena, y acaba marcando Francesco Romano. Sí. Partido también clave, porque al final la Juve era el gran candidato a... Era el gran candidato y de hecho prácticamente si ves las imágenes de entonces lo celebran casi como si hubieran ganado la Liga porque hay, no sé si invasión de campo, pero los jugadores lo dan todo y bueno, quedaban me parece 7 jornadas o algo así para el final. Y ya el Napoli está bastante destacado. Maradona había tenido pues ya su crisis de que había tenido que viajar a Argentina porque su hija oficial, digamos, nació allí y tal. Y el Napoli, vamos, estaba un poco dubitativo, pero ya apuntaba maneras hacia el título totalmente. Y es en el partido contra la Fiore, en la jornada 29, la penúltima jornada del calcio de aquel año, cuando sentencian el título en un partido histórico, le valía el empate al Napoli, marca... Voy a matizar un poco, le valía en el transcurso de... O sea, claro, sí, dependiendo de los efectivamente, ¿no? porque el Inter era el que estaba más cerca en ese momento, que al final terminó tercero, el Inter estaba más cerca, lo que pasa es que perdió, a la vez que... Y la Fiorentina creo recordar que también le valía el empate, pero en el transcurso porque estaba apurada. Entonces ya los últimos minutos ya digamos que fueron más tranquilos. Y marca Carnevale, el gol del título, por así decirlo, y al final hay fotos, o sea que es una fiesta de días, te diría, ¿no? Es una fiesta de la semana. Por lo que yo he leído, la semana entera. Sí, vamos, llegaron prácticamente de resaca al siguiente partido, que todavía tenían que jugar uno. Y la gente, me imagino la gente viendo días libres en el trabajo. Bueno, o no yendo directamente. Y ya sabes que hay una pintada famosa que decía lo que os habéis perdido en el cementerio de Nápoles. Que me llamó mucho la atención que la foto que estáis viendo ahora mismo me parece como tirando un poco de ironía también, que es verdad, de humor italiano, por así decirlo. Y es verdad, ¿no? Pues los que os habéis muerto antes, pues no habéis podido vivir lo que íbamos esperando. Se alegraban de poder haberlo hecho, los que pintaron. Pues nada, este ha sido el primer escueto del Napoli, un poco contado grosso modo, que al final, si hablamos un poco más en detalle de Maradona para concluir, hemos dicho que no es su mejor temporada en Italia, porque tiene una serie de problemas que al final pues descentran al futbolista como tal, pero que también vuelve a ser obviamente determinante, ¿no? En el primer título grande de la historia del club. Totalmente, porque, vamos, el Napoli era él, o sea, y lo sabían todos los compañeros, todo era el que daba la cara, incluso después de los partidos, o sea, tuvo muchos problemas. En esta época, en ese calcio, que el Napoli ganó metiendo 41 goles en 30 partidos, y fue el segundo más goleador, no es que fuera... Sí, no, es que era muy diferente. Claro, entonces cualquier acción, aunque fuera más o menos aislada, pues daba la vida. Cualquier gol valía mucho más, daba mucho más posibilidades de victoria. Y claro, metió 10 goles y estuvo presente en la mayoría de las jugadas de los demás. Entonces, pues sí. Por cierto, te quiero preguntar, ¿Maradona hablaba italiano como...? O sea, se prodigaba perfectamente. Totalmente hablaba en italiano. Sí. Incluso desde la primera temporada, a estas alturas,
perfectamente. Es cierto que castellano e italiano pues tampoco es un idioma Claro. muy difícil. Pero luego oye, tiene aprenderlo. su... Sí, tiene su... Además, peculiaridad. ojo que no, entiendo que se tiró un poco al dialecto del sur de Nápoles, que tiene sus cosas también. Claro. Así que bueno, pues sí, totalmente integrado Maradona, eso está claro. Totalmente. Y se nota que cada vez que vuelve al sur de Italia, pues es acogido como pues, prácticamente un dios allí. Bueno, allí siguen los altares y todo por las calles y... Sí, sí, hay casas en su homenaje. De hecho, recientemente creo que abrieron un museo, o el Museo Maradoniano allí en una casa en Nápoles, que tiene que estar bastante interesante de visitar. Así que, pues nada, chicos, ha sido un placer hablar de ese primer Scudetto, ha sido un placer, César. Muchas gracias. Quédate por aquí porque vamos a A ti. grabar vídeos sobre la primera Copa de la UEFA, primer título y único título europeo de Napoli, fue con Maradona. Así que nada, ya sabéis, dejadnos aquí en comentarios qué os parece, cómo recordáis aquel equipo o cómo habéis estudiado aquel equipo que ganó el primer Scudetto del Napoli. Sabéis que aquí también tenemos el crowdfunding de la enciclopedia de Maradona para que lo apoyéis y lo compréis en cualquier momento. Tenéis aquí el enlace y os suscribáis, activéis la campanita y le deis like a este vídeo.